Lo que no es válido es que ya esté pensando cuánto le toca a usted. ¿Por qué, hermanos? Porque usted ya está pensando en qué lo va a gastar. Y el día que usted llena sus taxas, hermanos, yo se lo voy a decir porque a mí me pasó. A mí me pasó. Y como dijo el pastor López, hermanos, hablo por experiencia propia. Hablo por lo que estoy viviendo, por lo que viví, hermanos. A mí me pasó, yo le dije una vez a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? A mí se me hace que este año sí me da unos $3,000. Y ya estaba programando, hermanos, en qué me lo iba a gastar. Pero nunca pensé en la iglesia, hermanos. Sinceramente se lo digo. Nunca pensé en la iglesia. Nunca pensé en la obra de Dios. Se llegó el día, hermanos, que fuimos a llenar las taxas. Y ya llegamos ahí, hermanos, y me llevé una sorpresa, hermanos, de los $3,000. Iba a pagar yo $3,800. Usted se imagina, hermanos, ¿qué es la diferencia? Confiar en Dios y pensar lo que uno tiene en la mente. No, hermanos, primero son las cosas de Dios y después viene todo por añadidura, hermanos, dice la palabra de Dios. No te afanes a este mundo, no te afanes a lo que no tienes. Nuestros ojos pueden ver muy lejos, hermanos, nuestra mente puede trabajar muy rápida, pero Dios es más grande que todo eso, hermanos. Dios es más grande que todo eso. Entonces nosotros vemos, hermanos, el poder de Dios, cómo se mueve el amor de Dios a través de su poder, hermanos, como cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de servidumbre, la tierra de Egipto, hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo, hermanos, capítulo 16 y verso 15, hermanos, que ya iban ellos caminando como un mes y medio más o menos, hermanos. Y ya no traían alimento, hermanos, el alimento se les había escasado, el agua se les había escasado, hermanos. Y entonces, hermanos, allí, no queriendo, hermanos, se tuvieron que hablar con Moisés, hermanos, y ponerle, decirle, por eso este Dios, hermanos, que nosotros conocemos, nos vino y nos sacó de allá de Egipto, hermanos, para morirnos aquí en el desierto. Nosotros vemos, hermanos, que Moisés tuvo que intervenir y hablar con Dios, hermanos, lo que dice la escritura, lo que dice la enseñanza, hermanos. Y entonces Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, yo los voy a alimentar. Nomás que cada mañana vaya y levante cada quien del tamaño de la familia, de los miembros y lo necesario para que coman en ese día. Pero volvemos a lo mismo, hermanos. Volvemos a la misma historia, hermanos. Porque toda la vida ha sido la misma historia en el humano. Toda la vida, hermanos, desde que Dios crió los cielos y la tierra, hermanos. Desde que Adán y Eva, hermanos, pecaron. De allí para adelante ha sido la misma historia toda la vida. Nos afanamos, hermanos, a lo que hay en la tierra. Nos afanamos a lo que nuestros ojos ven. Nos afanamos a lo que nuestra mente piensa, en lo que nosotros queremos obtener, en lo que nosotros podemos ver sin obtenerlo, hermanos. Todavía no lo tenemos, pero ya lo vemos, lo visualizamos, hermanos. Entonces, ese era el problema, hermanos, y ese sigue siendo el problema de cada uno de nosotros. Estos hombres, hermanos, se levantaban y Moisés les dijo, agarre cada quien lo que usted cree que se va a comer, lo que usted sienta que está lleno y no guarde para mañana. Y allí, hermanos, nosotros vemos el poder de Dios, hermanos, que cada día Dios los alimentaba día a día. Imagínense, hermanos, si no fuera por la escritura, hermanos, entonces nosotros tuviéramos para más adelante, para un mes, para 2 meses. Pero Dios aclaró, día a día los voy a alimentar y no guarde nada. Y aquel que guardaba, hermanos, porque se afanaba a tener alimento, que ya no se iba ni a comer, hermanos, que nomás lo fue y lo guardó, hermanos, y dijo, lo voy a guardar por si mañana no tengo. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Usted conoce la historia. ¿Sabe qué pasó?
se engusanó el maná. Se engusanó la comida, hermanos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el día de mañana no sabemos, hermanos. Dios nos va a alimentar el día de mañana. Nosotros vemos el poder de Dios, hermanos. Nosotros conocemos el poder de Dios. Nosotros hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestra vida, hermanos. ¿Qué pasa cuando recibimos, hermanos, una mala noticia, que tenemos una enfermedad, que vamos a perder la casa? ¿Qué pasa, hermanos? Llega la preocupación a nuestra vida. ¿Pero qué le preocupa si perdemos la casa, hermanos? ¿Qué nos preocupa? Sinceramente, hermanos, yo a veces me pongo a pensar y me pongo a ver, hermanos, qué me preocuparía si un día yo perdiera mi casa. ¿De qué me tengo que preocupar? ¿De perderla? Dios no me va a dejar en la calle, hermanos. Amén. Dios me va a dar otra casa, me va a dar otro hogar, hermanos, porque así es Dios. Amén. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? No hay ninguna preocupación, hermanos, que Dios no pueda suplir. Entonces nosotros, al conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios poderoso, hermanos, no tenemos que tener preocupación nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la preocupación es un terrible síndrome de pobreza, hermanos. Es un problema, hermanos, en nuestra vida estar preocupados de lo que vamos a obtener para el día de mañana. Nosotros a veces nos afanamos hasta en el mismo trabajo, hermanos. Nosotros vamos a trabajar día a día y nos dan las horas que nos den, hermanos, y las queremos meter, sin pensar, hermanos, que nuestro cuerpo está diseñado para hacer un trabajo al límite. Ese es el problema, hermanos, en verdad. Ese es el problema de nosotros, hermanos, que queremos acumular más horas para obtener más ganancia y para cuando lleguemos a viejos, según nosotros, hermanos, vivir una vida tranquila. ¿Quién nos asegura que vamos a vivir a llegar a los 50, 60 años? Por gracia de Dios ya tengo 50 yo. Gracias a Dios, hermano, ya llegué a los 50, ya tengo cómo contarlo. Pero ¿quién me asegura, hermanos, a mí que yo voy a retirarme a los 62 años y voy a obtener lo que tanto he trabajado? Nadie, hermanos. Nadie. Yo tengo fe en Dios, sí tengo fe en Dios, hermanos, pero solamente Él tiene la última palabra. Sí, amén, aleluya. Él decide si yo vivo a los 62 y yo recibo lo que yo trabajé. Pero ¿de qué me va a servir, hermanos? Es mejor recibir lo que Dios tiene para mí. Es mejor recibir lo que Dios me da cada día, hermanos. Amén. Es mejor recibir lo que Dios tiene de grande bendición para nuestra vida. Muchas de las veces, hermanos, nosotros llegamos a la vejez, hermanos, llegamos al retiro enfermos. Llegamos al retiro, hermanos, enfermos y que todo lo que trabajamos no nos alcanza ni para cuidarnos la salud. Yo no estoy diciendo, hermanos, que trabajar es malo. Es un mandato porque tenemos que trabajar. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no tenemos que esforzarnos por trabajar. Sí, pero tenemos que tener un límite, hermanos. Tenemos que no afanarnos a las cosas, hermanos, materiales. De eso es lo que Dios nos está hablando, hermanos. No tenemos que afanarnos a las cosas materiales, porque las cosas materiales se van a quedar. Nosotros somos más valiosos, hermanos, que todo lo que hay aquí en la tierra. Entonces, hermanos, nosotros ¿cómo podemos ver la grandeza de Dios? Esperando a que se haga la voluntad de Él. Esperando, hermanos, lo que Él tenga para nosotros el día de mañana, si Él nos presta vida. Esperar, hermanos, que Dios, hermanos, nos dé vida y que Él diga: hoy te voy a bendecir. Imagínense, hermanos, que Dios le dijera, que Dios le hablara: